En esa noche vamos a ir al libro de Habacuc. Anoche hablamos en Mateo 4:4 cuando Jesús se para delante del mismo diablo y le dice, ¿se acuerda cómo le dijo? La mayoría de ustedes no vino anoche, ¿no? No solo de pan, no de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viviremos de la palabra del Señor. Amén. El Hijo de Dios vive por la palabra y vive por la fe en la palabra. El justo por la fe vivirá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Dijimos que nuestra vida puede cambiar totalmente a través de una palabra que sale de la boca de Dios. Dios te habla una sola vez y te cambia la vida absolutamente para siempre. Palabra en el original, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Palabra en el original griego es la palabra rema, que significa declaración. Cuando Dios hace una declaración sobre la vida de alguien. Si Dios te declara algo sobre tu vida nunca más va a ser igual. Y nunca Dios va a hacer una declaración por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Repito, Dios no hace una declaración sobre tu vida con algo que Él va a hacer en tu vida, por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Dios no puede actuar, hermanos, no puede hacer un juramento por el hombre, sino que lo hace por sí mismo. ¿Me va entendiendo? Así funciona Dios. Entonces, porque el hombre falla, porque el hombre es infiel, pero Dios permanece fiel. Si Dios hace una declaración sobre nuestra vida, eso se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Ahora, vamos a mirar, anoche dijimos que Jesús dijo en Juan 15:7, mis palabras deben permanecer en vosotros. Si Dios nos da una palabra, pero esa palabra se olvida, se aborta, no se la recibe con fe, no se la guarda en el corazón, no hace morada, no vive en nosotros, entonces ese es lo que puede impedir a Dios poder hacer algo grande en nuestra vida. Ahora, si pase lo que pase en nuestra vida, pero tú y yo recordamos y le hacemos acordar a Dios, mostrándole que nos acordamos de una palabra que Él nos dijo un día, Dios lo va a hacer. Caleb le dijo a Josué, ¿tú te acuerdas lo que Dios habló tocante a mí allí en Cades Barnea, que me entregaba a la tierra de los gigantes? ¿Tú te acuerdas que Dios dijo sobre mí? Yo ahora tengo más de 40 años encima de aquel día, pero yo me siento, aunque tengo 80 y pico de años, 85 años, me siento como de ¿cuánto decía él? De 40. Le quitó la palabra declarada sobre la vida de este hombre, le quitó 40 años. ¿A cuánto le gustaría que Dios le quite 40 años y le dé una juventud de 40 años menos? Muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que a ese hombre lo mantuvo así? Fue una palabra y él no se olvidó. Él le dijo a Josué, yo nunca me olvido la palabra. Pasaron 40 años de desierto, de cosas adversas, pero yo no. ¿Sabe que hay creyentes que vos le das una palabra, pasan 10 minutos y ya no se acuerdan más? Por eso no hace Dios las cosas que tiene que hacer en tu vida. Hay gente que yo le digo, pero vos te acordás que yo enseñé esto, que hablé eso. ¿Ah? Se olvidan la palabra. Hay que retener la palabra. Por eso el Señor habló de que si mis palabras permanecen en ti, tenemos que aprender a retener la palabra. Y estoy hablando no solo la palabra como conocer un versículo bíblico, sino una palabra que Dios te haya hablado a tu espíritu. Dios dice en su palabra en Hebreos 1:1, Dios habla muchas veces y de diferentes. No solo Dios te va a hablar por la palabra, nunca te va a hablar algo en contra de la palabra, pero sí te va a hablar de diferentes maneras, te va a hablar en un lenguaje sencillo. Yo te lo puedo decir por experiencia. Dios me ha hablado cosas en formas sencillas, me ha dicho cosas sencillas. Cierta vez me dijo, yo te di esto, cuídalo o te lo quito. Así me habló Dios. Y yo no sé dónde está qué versículo bíblico está, pero yo le creo a Dios y desde ese día estoy esforzándome por cuidar mucho más esto que Dios me dio. Y pidiéndole a Dios, aunque me equivoque, no me lo quites. ¿Usted cree que Dios te puede quitar algo que Él te dio? Bueno, Dios me lo dijo a mí así. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a hablar de clamar a Dios para que Él nos dé una palabra, para que Él hable sobre nuestras vidas. Todos los días debemos recibir una palabra de parte de Dios. Vamos a ir al libro de Habacuc capítulo 2, que yo ya lo enseñé a esto. Pero mire lo que decía este hombre. Decía así, sobre mi guarda estaré
y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Lo que está diciendo aquí es: sobre mi guarda yo estaré. Está diciendo: voy a estar aguardando, voy a estar esperando por una palabra de Dios que venga a mi espíritu. Y voy a velar por una palabra. Yo no voy a dormir hasta que Dios no me hable. La gente a quien Dios le habla es una gente despierta. Necesitamos que Dios nos hable. Hermanos, el diablo nos habla todos los días, ¿sí o no? Pues Dios nos va a hablar más todavía. Porque no es un ídolo mudo, dice la palabra del Señor. Él no es una estatua, un pedazo de yeso, sino que es un Dios que tiene boca pero habla. Como esas imágenes que en la religión nos hizo creer que no decían nada. Diga conmigo: mi Dios habla. Y me va a hablar a mí en los próximos días. Ya me viene hablando. Lástima que por ahí no les escucho. Y luego dice versículo 2: y Jehová me respondió. ¿Responde Dios cuando le pedimos que hable o no? Responde Dios. Y da una palabra sobre ti. Mire, usted puede estar enfermo de las enfermedades que sea. Cuando yo estaba atravesando el COVID, una noche Dios me habló. Dios me habló. ¿Cómo me habló? Me puso la mano sobre mi espalda. Y esa fue la voz de Dios, porque Dios habla también a través de señales. Dios puede hacer una señal para tu vida. Y yo entendí, porque cuando Dios hace cosas, Dios hace cosas en lo tangible, como yo que sentí esa mano de Dios en mi espalda. Yo escuché también en mi espíritu la voz de Dios. Entendí que Él me sanó. Y luego entendí que no solamente a mí, sino a otras personas había sanado, como a mi esposa. Así que a la mañana fui, oré por ella, y a partir de ese día comenzó a ser sana. Dios habla a través de sueños. Cuando el hombre duerme, Dios se acerca al oído, dice Job, y le habla su consejo, pero el hombre no entiende. Diga conmigo, por favor: Dios siempre habla. Pero Dios te va a hablar una palabrita cortita, pero luego en tu espíritu vas a escuchar un diccionario. Pero tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios tenemos que estar atentos. Dios no puede hablar a la gente con el espíritu de Marta, que todo el día está ocupado y afanado. Y que Dios no te va a rogar para hablarte. Te lo vuelvo a decir: Dios no ruega a la gente para decirle cosas grandes. Si quieres escuchar cosas grandes, Jeremías 33:3 dice: andate distraído que Dios te persigue. ¿Dice así? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Vamos, bien fuerte. ¿Cómo dice? Clama a mí y yo te responderé. Habla de un clamor, de un gemido, de estar en la presencia del Señor, de buscar su rostro, de estar sobre mi guarda, como dice aquí Habacuc, esperar la voz de Dios. No me digas que Dios no habla, porque yo no le creo. Y dice la palabra: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Ese es el punto. Si Dios te habla, mis palabras permanecen en ti. Juan 15: pide lo que quieras y te será hecho. Pero si Dios te va a hablar, y Dios sabe que cuando Dios te hable, lo que Dios te hable se lo lleva el viento, ¿para qué te va a hablar? Lo vuelvo a repetir: hay gente que no escucha la voz de Dios porque Dios ya le dijo lo que tenía que hacer. Y Dios no, ¿para qué te va a repetir si ya lo dijo? ¿Cuántas veces debía Dios decirle a Noé que hiciera un arca? Una. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Abraham: no lleves a Lot? Él lo llevó, Dios no le habló más. ¿Cuándo le volvió a hablar Dios a Abraham? Usted leyó Génesis, que dice: y cuando Lot se apartó de Abraham, Dios le dijo: alza tus ojos y mira, que ahora te daré la tierra que está al norte, al sur, al este, al oeste, y te extenderás. ¿Cuándo Dios te va a hablar? Cuando ya hicimos lo que Dios ya nos dijo. Cuando yo me recuerdo lo que Él me habló. Por eso escribe la visión. No te olvides lo que Dios te dijo. Vamos a hablar de este hombre Saulo, que estaba hablando la palabra del Señor, y nuestro hermano Mariano. Vamos a ver, porque Dios un día le habló, y vaya cosas que pasó. Lo vamos a ver. Porque cuando Dios te habla no significa que todo va a ser bonito. Lo que sí significa es que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Porque las promesas de Dios son en Él sí
y en el amén. O sea, Dios te habla en el sí y Dios te habla en el amén. Después que Dios te habló, dice amén, está hecho. Dios te habla en el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Amén o no? Y dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Ya eso lo expliqué a eso. Para que cualquiera que te vea sepa que va siguiendo una voz de Dios en tu vida. Tenemos que seguir una palabra que Dios nos ha dado. Y cualquiera que nos ve tiene que saber. Usted me pregunta a mí, o la gente esto fue una corrección que Dios me hizo. Su profesión, por favor, analista en sistema. Y un día el Señor me habló y me dijo, ¿qué eres de verdad ante la sociedad? Y yo comencé a cambiar. ¿Qué es usted? Soy un pastor. ¿Cómo? Algunos escribían cuando decía pastor y escribiste cuando hacen los papeles. Si vos le decís analista en sistema, cuando vos le decís pastor, te miran como diciendo, ¿y este bicho? Aleluya. Pero yo tengo que saber, pregunto, ¿en Hermoso Campo hay alguien que no sepa que yo soy un pastor? ¿Todos lo saben, sí o no? Porque yo recibí un día una voz de Dios. Un día Dios me habló y me dijo, te voy a hacer guía de un gran pueblo. Y yo lo creí. Estaba sentado en la mesa de un bar al segundo día que me convertí. Yo ya se los conté, el mozo del bar me dio una palabra, era un hombre de Dios. Y yo le escribía la visión. Primero la escribía en una agenda, pero después eso quedó grabado en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Por qué tú renuncias? Dios me está diciendo en esta noche, ¿por qué tú estás permitiendo de renunciar a la palabra que un día Dios te habló hace tiempo? Dios te está hablando en esta noche. Pero hoy Dios te va a hablar mucho. Y dice, aunque la visión tardará, aún por un tiempo. Esto es lo bueno. Y escucha, hermano, por eso hay que escribir lo que Dios te habla. Porque Dios hay cosas que las hace en años. ¿Me está escuchando o no? Dice, aunque tardará algún tiempo. Y ahí Dios te pone una incógnita de fe. Para que no te olvides, para que creas, para que esa palabra permanezca en nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios hizo justicia con la fe de Abraham. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hermanos, Dios hizo justicia, ¿por qué? Porque cuando vos le crees y yo le creo algo, para Dios es justo responder a los hombres que aunque como Abraham pasaron 25 años, nunca dejó de creer. ¿Me está entendiendo o no? Dios hace justicia con la fe de aquellas personas que guardan una palabra en su espíritu. Entonces dice, aunque tardará por algún tiempo, por un tiempo, mas se apresura hacia él, hacia el fin. Llega un momento que empieza el cumplimiento de lo que Dios te prometió y tú lo comienzas a ver porque se apresura. ¿Usted me está entendiendo o no? ¿Cuántos quieren ver el tiempo en donde algo que esperaste por mucho tiempo ahora comenzó a cumplirse y se comienza a desatar en tu vida? Vamos, levante su mano y diga, yo lo espero, Señor. Aleluya. ¿Y por qué será que dice Job, aunque tu comienzo fuera pequeño, tu futuro será? Porque el comienzo pareciera lento, pareciera que Dios se olvidó, pareciera que cuesta tanto, pero una vez que arrancó y Dios dio por un tiempo nuestra fidelidad, nuestra fe a esa palabra que Dios te dio, Dios comienza a ponerla en marcha y todo se hace más rápido. Si yo fuera usted, le aplaudiera a Dios en esta noche. Venga conmigo al libro de Hebreos. Tengo tanto para impartirles. Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Una declaración, una palabra de Dios cambia la vida, cambia el universo, cambia todo. Su palabra, ¿por qué? ¿Por qué cambia todo una palabra de Dios en nuestro espíritu? Porque su palabra es creadora. Su palabra es creadora. Hebreos 11, 1 al 3. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Dice, es pues la certeza de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la palabra de Dios. Tú no lo ves. Tú no ves la palabra, pero vas a ver el cumplimiento de esa palabra. ¿Se acuerda de lo que le dije anoche? ¿Qué dijo el centurión? No necesita
la palabra, no necesita Jesús ir a mi casa, solo di la palabra y mi criado será sano. Di la palabra, no necesito que tú vayas físicamente a casa, necesito que tú sueltes la palabra. La palabra que Dios declara, crea órganos nuevos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan un órgano nuevo en el cuerpo? Amén. Claro, ahí está, que los médicos te dicen, no, para toda la vida no vas a poder tomar mate, no vas a poder comer chocolate. No, sí lo voy a poder hacer, con su debido cuidado, ¿no? Tampoco se debe matar. Amén. Gloria a Dios. A mí me dijeron los doctores, no puedes jugar más al fútbol. Yo llegué acá a Hermoso Campo y todos los que yo les enseño todos los días me decían, no podés dejar, necesitas seguir enseñándome. No, es una broma. Y puedo, y lo estoy haciendo, porque una rodilla no le quitará la gloria a Dios. Cuando usted tiene una enfermedad que le atacó su cuerpo, usted tiene que decirle a esa enfermedad, no te voy a permitir que le quites la gloria a Dios. Yo recuerdo ver una película que se llama Troya. En un momento estaban los dos gladiadores allí y uno tropieza y se cae en una piedra, y el otro, en vez de ir y aprovechar y matarlo, no, le dijo, levántate, porque una piedra no me quitará la gloria. Y la enfermedad es una piedra que no le va a quitar la gloria al Señor. Cristo ya la venció en la cruz del Calvario. Su palabra es creadora. Miren lo que dice, verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra ¿de quién? De Dios. La palabra de Dios es creadora. Puede hacer cosas imposibles. Puede constituir lo que no estaba. ¿Cómo Dios creó todo? Dijo, hágase la luz, y apareció o no apareció. Dios necesita una palabra. Cuando hay oscuridad, solo necesitamos una palabra y Dios lo hará. Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? Entonces vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas en el capítulo 1. Si me haces un fondo, Abigail. Libro de Lucas en el capítulo 1, versículo 38. Libro de Lucas, versículo 38. Dice así: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu ¿qué? A tu palabra. Una mujer que no había estado con ningún hombre. Pero ¿qué sucedió? Vino una palabra. El ángel trajo una palabra de parte de Dios. Y esa palabra iba a ser creadora de algo imposible. Y cuando vino esa palabra, ella solamente la creyó. Y escuche bien, llevó esa palabra y no dejó que nada se la quitara. La llevó dentro. Si mi palabra permanece en ti. Y Jesús es la palabra que permaneció 9 meses en el vientre de María. Hay palabras que para que se cumplan deben permanecer en nosotros para que puedan ser dadas a luz. ¿Qué dijo María? Diga conmigo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si Dios da una palabra, que esa palabra se haga carne en nuestra vida. Amén. Entonces su palabra hace lo imposible en nuestras vidas. Vamos a ir a Génesis, en el capítulo 18 del libro de Génesis. Capítulo 18 del libro de Génesis, versículo 1 en adelante. Su palabra crea en nuestros cuerpos. Puede crear órganos nuevos, puede hacer lo imposible posible. Su palabra lo puede hacer. Después dice Génesis 18, después le apareció Jehová en el Sinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Mire, Abraham estaba sentado, estaba tranquilo. ¿Cuántos están así a veces? Sentados tranquilos debajo de un árbol a la siesta. Pero ¿quién llegó?
una palabra. Y esa palabra lo iba a cambiar la vida para siempre. Dice, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo, y que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y acostado debajo de un árbol. Él pensaba que eran 3 personas comunes. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. O sea, él le dice: ustedes vinieron por mi casa porque Dios permitió, porque yo soy un hombre generoso que le va a dar alimento, que le va a atender. Dice, y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a su casa, significa a la tienda, a Sara, y le dijo: tomá pronto 3 medidas de flor de harina y amasá y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó, y bueno, fue a preparar todo eso. Y versículo 8 siguió, dice: y estuvo con ellos y comieron debajo del árbol. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió: aquí en la tienda. Perdón, se me fue la aplicación, ya volvemos. Génesis 18. Estoy tratando de ir rápido. ¿En qué versículo íbamos? 18:9. Era para saber si usted estaba despierto nada más. Entonces dice, verso 11: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Usted sabe que Sara no estaba más en la productividad. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Cómo puede ser? Ya somos viejos, ya se terminó toda esa pasión de la juventud, ya no se puede. Pero cuando viene una palabra, puede cambiarlo todo. Amén. Puede cambiar tu estado de ánimo. Entonces dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Entonces dijo a Dios, escuche verso 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Diga conmigo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios preguntándole al hombre: ¿creen ustedes que hay para mí alguna cosa difícil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. Ahora, acá viene el asunto. Lo que es difícil o imposible para el hombre será posible solamente cuando Dios te da una palabra. Hasta aquí todo conversación, que cómo, que preparar la comida, que debajo del árbol, que todo está muy lindo. No pasaba nada. Pero ahora viene lo distinto. Entonces allí se suelta una palabra de parte de Dios. Dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara, diga conmigo, Sara tendrá un hijo. Soltó era el Señor. Se cree que era el Cristo preencarnado que estaba allí. Y aunque eran ángeles, pero traían una palabra de parte de ¿quién? De Dios. Al tiempo de la vida son 9 meses. Sara en 9 meses tendrá un hijo. Sara estaba allí escondida en la tienda, pero cuando Dios soltó la palabra, algo impactó en sus órganos, en su vientre. ¿Cuántos me están entendiendo? Se sanó de la esterilidad. Se terminó la vejez. Diga conmigo: se terminó la vejez. Yo no sé si hay alguien que pueda creer que aún en la vejez puede estar bien, sano, vigoroso, activo, sirviendo a Dios. ¿Alguien lo puede creer, sí o no? Claro, en el evangelio no se jubila la gente. ¿Amén o no? El apóstol Aníbal tiene más de 75, 76 años y sigue predicando la palabra. Dios nos ayude que hasta el último día podamos hablar la palabra del Señor, ¿sí o no? ¿O cómo quiere vivir los últimos días usted? ¿Cuántos quieren vivir vigorosos? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Vamos, diga: Dios, dame una palabra y llegaré hasta el final fuerte y sano. Alguna enfermedad tiene que aparecer para que se den cuenta que soy viejo. ¿Cuántos dicen amén? Yo le creo a Dios. Dios me mostró una visión de cuando yo iba a ser viejo.
Y cada vez que me ataca la enfermedad o lo que sea, me recuerda esa visión. No le voy a decir cómo iba a ser. No sé, quizás se me caiga el pelo. Aleluya. ¿Qué recibieron ellos? Estos viejitos que recibieron. Y a los 9 meses estaba Isaac entre sus manos. Aleluya. ¿Dios lo hizo o no lo hizo? Y Dios lo puede volver a hacer, ¿sí o no? Muchas veces más Dios lo puede hacer. Venga el libro de Lucas. Yo quiero ir rápido. Libro de Lucas, en el capítulo 5, Nuevo Testamento. Lucas, en el capítulo 5, versículo 6. Lucas 5, 6. Su palabra es creadora y su palabra es transformadora. Su palabra no solamente crea lo que no existe, hace milagros, sino que también transforma el carácter. Transforma una persona que no es inútil en una persona útil. ¿Se acuerda lo que dijo, creo que era Pablo, a Filemón con respecto a Onésimo? ¿Se acuerda? Cuando estaban los dos en la cárcel. Este antes era un inútil, un ladrón, pero ahora es útil. Dios puede transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 5, 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy, tiempo presente. Porque soy. Eso es lo que era en el tiempo presente. Escúcheme, hay cosas que nosotros somos en el tiempo presente, pero no seremos dentro de un tiempo. ¿Cuál será la diferencia? Que podamos recibir una. Si no recibimos una palabra de parte de Dios, pero si no clamamos por una palabra, seremos iguales. ¿Usted vio gente que pasa los años y sigue siendo igual? Yo sí, dentro y fuera de la iglesia. Afuera, ¿qué va a hacer? ¿Qué cambio va a tener? Pero hay gente aquí dentro que le cuesta cambiar. En el reino estoy hablando, no dentro de esta iglesia. Hablo del reino en general. ¿Me están siguiendo o no? Entonces, hermanos, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque le falta recibir una palabra. Una palabra te transforma, te cambia. Por eso el mensaje de esta noche es: Dios habla sobre mí. Así es como tenemos que decirle al Señor cada mañana. Entonces, yo soy un hombre pecador. Usted y yo vamos a la presencia. ¿Cuántos de nosotros fuimos a la presencia de Dios y dijimos: Señor, yo pequé, soy un pecador? ¿Cuántos? A ver, cometí un pecado. A ver, ¿cuántos? Todos los días vamos, ¿sí o no? Y eso no le intimida a Dios, porque Dios ya lo sabe. Ahora, ¿cómo Dios va a cambiar esto? Entonces, mire, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacob, de todos los demás. Versículo 11: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pero el versículo 10 dice: pero Jesús dijo a Simón, diga conmigo, pero. Ese pero lo va a cambiar todo. Yo soy un pecador. Ahora viene la palabra. Cuando Dios declara una palabra sobre usted, no es una información solamente que te da. No es: ay, que por suerte Dios dijo algo. Ojalá que tenga suerte, Pedro, y deje de ser un pecador. ¿Usted escuchó decir eso a los creyentes? Inclusive dice: que tenga suerte, hermano. ¿De qué signo sos? Vas a tener suerte. Yo no tengo suerte, ni no soy de ningún signo zodiacal. Yo vivo por la palabra que Dios declara sobre mi vida. Entonces viene la palabra y dice: pero Jesús dijo a Simón, pero. Cuando Dios te va a dar una palabra, a Él no le importa, no le interesa tu estado actual, sino lo que va a hacer la palabra. Es una semilla que va a trabajar en usted. Dice: pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora. Aleluya. Desde ahora, ese es el momento que comenzaba la transformación en la vida de él. Desde ahora serás
¿Pescador de qué? De hombres. Desde el momento que se suelta una palabra, por supuesto que Pedro va a pasar por un proceso. Ese desde ahora. Mire, Pedro fue reprendido por Jesús: apártate de mí, Satanás, ¿sí o no? Pero ¿por qué Jesús no lo echó? Porque había una que Pedro había creído y que Pedro tenía permaneciendo dentro de él. ¿Alguien me está escuchando? Cuando Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, dentro de Pedro, Pedro decía: sí, pero me dijiste algo, Yo me quise apartar la primera vez cuando hiciste la pesca milagrosa y me dijiste que no. Pedro mantenía dentro una palabra. Luego Pedro quiere caminar sobre las aguas y en la mitad se hunde. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Pedro sabía, míreme bien, escúcheme bien, usted que está en su casa, pero Pedro sabía que Jesús no lo dejaría ahogar en ese mar. ¿Quieres saber por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué? Porque él había dado una. Por eso el tipo se animó a caminar sobre las aguas, porque él me dio una palabra. Y ¿cuándo yo voy a saber que el tiempo se terminó? Cuando haya pescado miles de hombres para el reino. Él me dio una palabra. Podemos ver la vida de Pedro negando a Jesús 3 veces. No conozco a ese hombre, juro que no lo conozco. Y luego se va de vuelta a las redes. Pero había una palabra. Y cuando Jesús resucita y está a la orilla del mar y alguien dice: es el maestro, ¿qué hace Pedro? 100 metros aproximadamente se largó a nadar, dejando la barca y yendo al encuentro de aquel que un día le dio una palabra. Cuando Jesús resucitó, dijo: díganle a mis discípulos y a Pedro que voy a donde ellos están. ¿Por qué dijo así? Y a Pedro, porque a Pedro le había dado específicamente una palabra. Y por más que estaba en un momento difícil, el Señor le había dado una palabra. Y nosotros conocemos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 14 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, aquel que se había hundido sobre las aguas, en las aguas, aquel que había sido reprendido públicamente por Jesús. Hay creyentes que cuando yo lo corrijo y le hablo un poquito más fuerte, ya lloran 2 meses. No están aquí, ¿verdad? Pero Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, delante de todos, ¿sí o no? Pero permaneció, ¿sabes por qué? Porque había una palabra. ¿Sabe que yo entendí eso? Que la gente que tiene una palabra, que creyó una palabra, vos le podés corregir y no se va a ir. No es que lo vas a maltratar, pero le vas a poder decir las cosas para que se corrija y para que mejore, y va a permanecer, porque es gente que recibió una ¿qué? Una palabra. Pasó por todo lo que pasó, pero un día dice la Biblia, cuando nadie sabía lo que iba a decir y la gente se amontonó, el estruendo, el fuego, las lenguas de fuego, el viento recio y todo lo que produjo el Pentecostés, nadie sabía lo que iba a hacer. La Biblia dice: y Pedro, puesto en pie, aleluya, comenzó a hablar la palabra. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000 almas y luego 5,000. Ese fue el día en donde una palabra se cumplió: tú serás pescador de hombres. Y no solamente eso, sino de la manera que viste como los peces se multiplicaban en la red, así será tu mensaje. Cuando tú hables, miles se van a multiplicar en mi red, que se llama la red del Evangelio. ¿Usted me está siguiendo o no? No sé por lo que estás pasando. Si no creíste nada, si no guardaste nada de lo que Dios te habló en todos estos años de creyente, lo lamento. Pero si hay una palabra, tranquilo. La conversión de Saulo, camino a Damasco, Dios le habla y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dios nunca te miente cuando te habla.
Te va a ser duro haber dado 2 patadas contra la picana, significa eso. Le estaba diciendo cómo sería su ministerio. Inmediatamente comienza a cumplirse. La Biblia dice que abriendo los ojos no veía a nadie. Estoy hablando de Hechos capítulo 9, solamente que no lo leo. Que no veía a nadie. Y así le tuvieron que llevar de la mano. Dura cosa, le dijo. Fue la primera palabra que Jesús soltó sobre Saulo, un perseguidor de los creyentes. Pero el Señor se le presenta y le habla. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Te voy a decir una palabra. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Ya le advirtió, ya soltó una palabra. Inmediatamente quedó ciego. Ya la palabra comenzó a cumplirse. Y luego lo van a tener que llevar de la mano. Y luego tiene que estar 3 días ciegos hasta que se ora por él y recibe la vista. Pero así Ananías le trae una palabra de parte del Señor. Dice la palabra que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios le había dicho, ¿sí o no? Te va a ser duro. Tu ministerio va a ser un ministerio difícil. Le había advertido el Señor. Y le dijo, porque yo le mostraré. Eso se lo dijo a Ananías. Le dijo, dile que yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Se lo había dicho el Señor. Dios le había dado una palabra. Y así comenzó la vida de Saulo, desde su conversión. Pero al final, en el versículo 15, Dios le dice, pero también dile, aleluya, qué maravilloso. Ananías, dile, suelta mi palabra sobre él. Dile, porque mi instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Suelta la palabra sobre él. Saulo de Tarso, dejado por muerto a pedrada, pero no murió. Lo metieron en un barco camino a Roma y en la mitad el barco se hunde. Y Pablo dice, tranquilos, nadie va a morir, porque Dios envió a su ángel. Tranquilo, que hay una palabra sobre mí. Y cuando llegan a la isla, cualquiera diría, un hombre enyetado va a querer preparar un fuego. ¿Sabe lo que es, hermano? Que te salves de un naufragio. Porque usted lo ve así nomás, pero un naufragio donde las olas lo levantaban y lo hundían 2 o 3 metros. El viento que había era tremendo. Y él se salvó. Y llegar a la isla, todo cansado de pelear con las olas, y llegar a esa orilla y que te muerda una víbora mortal. Ese sí que es el colmo, ¿sí o no? Yo tenía una abuela que diría la última yeta. Pero dice la palabra que Saulo se sacudió la serpiente de su mano y nada le aconteció, porque había una palabra. Trataron de matarlos 1000 veces. Y Pablo termina diciendo, he peleado la buena batalla. Esa fue la batalla que él peleó. Nunca permitir que la palabra que Dios le había hablado se le fuera de su espíritu. Tú vas a ser una persona que lleve mi palabra a los reyes y a toda la gente, a los que no son del pueblo de Israel. Podía hablarte toda la noche, hermano, si usted me recibiera. Te podía hablar toda la noche. Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Una mujer incorregible, una mujer en adulterio, una mujer que nadie quería en el pueblo, que traía problemas a toda la ciudad. Quién sabe cuántos le hablaron, pero ella seguía en ese pecado. Un día la tomaron y la llevaron delante de Jesús. Présteme atención, no se distraiga. Ayúdame a predicarles porque necesito estar bajo la unción.
La pusieron delante de Jesús. Jesús dijo: el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Todos dejaron la piedra y se fueron. Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? La religión no produce cambios. Lo único que puede cambiar tu vida y la mía es una palabra que viene a tu espíritu de parte de Dios. Y cuando todos se fueron, escúcheme bien, porque si usted y yo no aprendemos a estar tiempos a solas con Dios, escuche, porque esto es serio. El creyente debe estar tiempos a solas con Dios. Porque si quieres palabra de Dios para transformación, no te lo va a decir delante de una multitud. Hay cosas que Él te lo va a decir a ti solo y sola. ¿Usted me está siguiendo o no? Cuando todos se fueron, Jesús miró a la mujer y le dijo: no solamente, esto no fue un consejo, esto no fue un reto, esto fue una palabra declarada sobre una mujer que vivía en el pecado sexual. Jesús le dice: mujer, vete y no peques más. Nunca más esa mujer volvió al adulterio, pero no por su fuerza, sino porque recibió una palabra de parte de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Si hay algo en nuestra vida que no la podemos cambiar, que repetidamente le vamos a pedir perdón a Dios por lo mismo, ¿sabe qué debemos hacer? Señor, habla sobre mi espíritu. Dile a mi alma: no peques más. Dale una palabra a mi alma y nunca más lo volveré a hacer. Que fuma, que va al curandero, que no sé, que mentiroso, que dice malas palabras, no sé cuál sea el pecado. Si Dios da una palabra, nunca más lo vuelves a hacer. Si yo fuera usted, le aplaudiera a Dios en esta noche. Nunca más lo vuelves a hacer. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dios habla sobre mi vida. Este es el mensaje de esta noche. Me costó predicar por algunas cosas, pero yo sé que el Señor te está hablando. Amén. Anoche sentí más libertad, pero sabemos que cuando el enemigo ve que una palabra impactó, va a tratar de buscar a sus 7 peores para atacar y que no pueda usted recibir la palabra. Gloria a Dios. Voy a dejar el mensaje por la mitad. Creo que usted ya entendió. ¿Cuánto entendieron? Si Dios te da una palabra, pero cuando Dios te habla, su palabra no solamente es creadora. ¿Se acuerda lo que le vengo diciendo? Su palabra es santificadora porque cambió a la mujer adúltera. Su palabra también viene como advertencia. Su palabra nos advierte. ¿Me escucha? Y hay gente que no quiere esta área de la palabra de Dios cuando viene por advertencia. ¿Usted quisiera que Dios le hable y te dé una advertencia? Pedro, esa noche, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. No, yo no te negaré. Aunque todos esto lo hagan, yo no lo haré. ¿Me está escuchando? Cuando Dios te da una palabra de advertencia, tenemos que orar para que salir victoriosos después del cumplimiento de lo que Dios nos habló. Jesús dijo: Pedro, yo ya rogué por ti, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Le había dado la palabra de advertencia que se iba a equivocar, sí o no? Pero le había hablado que se iba a levantar, sí o no. Las dos cosas debían ser guardadas en el corazón de Pedro. Su palabra, dice la palabra que cuando Pedro negó a Jesús, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había hablado. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Déjame que oremos juntos. Si alguna vez le fallamos a Dios,
Lo único que nos puede sacar es recordar las palabras que Jesús nos habló.